La obtención del momento resistente de una sección clase 4 es un tema complicado. Aún así, vamos a exponer aquí las bases para el cálculo del momento resistente de una sección clase 4. Criterios generales y, digamos así, bases de cálculo. En esencia, en lo que nos basamos es en lo que se conoce como efecto membrana. ¿Y qué es lo que diferencia el comportamiento de una chapa de una pieza de una dimensión cuando sufre una inestabilidad? Sea el caso sencillo y canónico de una chapa que intento pintar aquí en pseudoperspectiva, sometida a compresiones, vamos a llamarle sigma sub x, uniformes, constantes, en dos de sus bordes. Vamos a suponer que esta chapa está apoyada en sus cuatro bordes. La sometemos a unas compresiones y lo que ocurre es que se deforma. Se deforma transversalmente y lo que ocurre es que este punto de aquí en medio pues se mueve, tal que así. El punto que estaba en B pasa a B'. En definitiva, lo que ocurre es que cuando tenemos una chapa sometida a compresión, cuando la compresión es pequeña, pues la pieza se mantiene recta. O si tiene alguna deformada inicial, bueno, pues se incrementa un poquito. Si seguimos aumentando la carga, la flecha crece más, como hemos visto cualitativamente en el caso del pandeo. Y cuando alcanzamos un nivel de carga sigma sub x tan grande que a pequeño incremento de carga lo que se produce es un incremento brutal de la deformada, entonces llegamos a lo que se conoce con el nombre de carga crítica. Esa carga crítica en el pandeo, es decir, cuando se tiene una pieza de una dimensión, supone el agotamiento de la pieza, porque a pequeño incremento de carga se dispara la flecha y se rompe por excesiva flecha o deformación. Ese es el concepto de carga crítica, de la pieza de una dirección. Y nos preguntamos, en una pieza de dos dimensiones, como es una placa, cuando sometemos una carga de compresión, ¿sucede lo mismo? Es decir, cuando alcanzamos la carga crítica, ¿alcanzamos el agotamiento? Pues pensemos. Nosotros en este ejemplo vamos incrementando la carga sigma sub x desde 0 hasta un poquito y la flecha inicial que siempre existe, pues crecerá un poquito. Al crecer un poquito, pues nada, ahí se queda. Si seguimos incrementando la carga, crecerá otro poquito mientras nos mantengamos en niveles tensionales pequeños. Y cuando llegamos al valor de la carga crítica, nuestra pregunta es, ¿podemos seguir cargando o agotamos como si fuera una pieza unidimensional? Pues veamos lo que sucede si seguimos cargando. Cuando el valor de sigma sub x alcanza la carga crítica, pues volvemos a la historia de las deformaciones y el incremento de carga. El punto B, que ha pasado al punto B', cuando llega a la carga crítica, le dice a los de al lado, oye, que no puedo más. Y los de al lado le dicen, no te preocupes, muévete un poquito y me pasas carga. Y eso es lo que hace el punto B, se mueve en transversal y pasa la carga hacia A y hacia C. Con lo cual, el estado tensional que tenemos pasa del negro al azul de la siguiente figura. Este es el negro correspondiente a, ya la vamos a llamar por su nombre, el estado de carga precrítico, cuando la tensión es menor que la crítica. Estamos pensando ahora en la planta. Cuando pasamos de la carga crítica, hemos dicho que el punto B pasa cargas a los extremos. Lo negro se convierte en lo azul y no se agota la pieza. Es capaz de coger más carga. ¿Por qué? Pues es evidente. Cuando el punto B pasa a B', la fibra transversal a la compresión ABC pasa a ser AB'C. Y digo yo, AB'C, que es más corto o más largo que ABC. Claramente es más largo. Y si es más largo, es porque se ha traccionado en transversal. Esta tracción transversal a la carga original, que se produce en fase postcrítica, es lo que se llama efecto membrana. Y es en realidad lo que permite pasar carga desde el centro hacia los lados. Esa tracción transversal que hace que el alcanzar la carga crítica en una placa no sea sinónimo de agotamiento. Hay fase postcrítica. La chapa aguanta más que la carga crítica y es debido a su carácter bidimensional. Y esto nos lleva a dos situaciones, mejor dicho, nos lleva a una situación que tiene dos lecturas. La primera es que existe vida después de la vida. Existe resistencia después de haber alcanzado la carga crítica. Cuando alcancemos la carga crítica no agotamos la chapa porque existe el efecto membrana que con tracciones transversales hace que la carga de agotamiento sea más grande. Fase postcrítica. La tensión de agotamiento es mayor que la carga crítica, que es en la que comienza esa deformación transversal importante. Y segunda situación,
segundo efecto de ese efecto membrana. Uno es que aumenta la carga de la crítica a más grande y otra es que pues nos ha hecho polvo esto. Porque si yo algo tenía claro en la vida es que cuando aplicaba un axil, la tensión normal era el axil partido por el área. Es decir, lo negro, una tensión constante. O sea, régimen elástico. Y me encuentro con que en fase poscrítica la tensión que se produce no es elástica, es la azul. Y eso no es constante. Es decir, con que me encuentro con que las piezas resisten, las chapas, por su carácter bidimensional, resisten más que la carga crítica y por tanto tengo que tener en cuenta la fase poscrítica, pero sin embargo la fase poscrítica no se rige por el régimen elástico. O sea, estoy desarmado, porque tengo que calcular en poscrítico, pero no lo puedo hacer en elástico. Pues esto hay que solucionarlo. Entonces nos vamos a inventar un truquillo para poder calcular en régimen poscrítico, pero en elástico, en lugar de en raro, en lugar de en rojillo, en negrito. ¿Y cómo hacemos esto? Volvamos a nuestra placa con tensión de axil constante, pero ya en fase poscrítica, con lo cual la distribución de tensiones no es constante como hemos visto. Lo que ocurre es que, como se ve, en esta chapa, la parte del centro se ha descargado y se ha cargado más las partes más extremas. Lo que ocurre es que la zona central, como hemos visto por efecto membrana, que es la zona más deformable, se va descargando y el efecto membrana, las tracciones transversales van llevando la carga a las zonas más rígidas. De tal manera que si nosotros tenemos aquí una chapa que tiene B de altura, pues a alguien se le podría ocurrir decir, bueno, pues como la zona central, en este caso, no es la zona central, es la zona más deformable, se descarga, pues a efectos de cálculo voy a hacer una cosa, que es, coño, no contarla, ¿vale? No la cuento. Cuento como si eso desapareciera y me quedara, como estoy en todo simétrico y axil tal, pues me quedo aquí con 0,5 y 0,5 de un ancho que voy a llamar B eficaz. Y ahí voy a suponer que la tensión es constante. Es decir, que lo que tengo es aquí una tensión constante. O sea que al final yo voy a considerar una sección o un alma en el que ha desaparecido la parte central y en el que la tensión en lo que queda, que lo que queda le voy a llamar eficaz, es constante. Constante significa elástico. Es decir, que lo que vamos a hacer va a ser sustituir la altura total de alma trabajando en régimen no elástico por una anchura equivalente que vamos a llamar anchura eficaz, tal que en régimen elástico dé exactamente lo mismo que la sección original trabajando en régimen poscrítico y no elástico. Esto no solucionaría el problema, porque nos permitiría calcular en poscrítico, pero con una distribución elástica. Aquí se ve que es constante, ¿no? Digamos que lo que estamos haciendo es que el axil sea una cierta tensión por 0,5 B eficaz por 2. Estamos diciendo cálculo elástico, pero sobre una sección más pequeñita, que tiene mucho sentido. Es como decir, vale, cuando yo tenga una chapa comprimida clase 4, significa que es muy esbelta y que por tanto se abolla y que por tanto las zonas más deformables pasan la carga a las zonas más rígidas. Pues eso, desprecio las zonas más deformables y me quedo solo con las rígidas. Me quedo sola con una zona eficaz. Ese es el concepto de ancho eficaz. Por tanto, si hablamos en términos de axiles o si hablamos en términos de momentos, el momento resistente de una sección clase 4 es el momento elástico de la sección eficaz. Es decir, yo quito de la sección todo lo que se abolla. Lo que me queda lo considero en régimen elástico. Me calculo el momento elástico de esa sección, que es más pequeñita porque le he quitado cosas, y se ve claramente que el momento resistente de la sección eficaz es menor que el momento elástico de toda la sección, porque le he quitado lo deformable, por así decirlo, lo abollable. Se ve muy claro que es, por tanto, menor que el momento elástico. ¿De acuerdo? El huevo es calcular el ancho eficaz, ¿vale? Y de eso hay muchas teorías. Pues, primero fue von Karman, luego Winter, y luego se ha ajustado muchísimo con experimentación. Precisamente lo que se da en las normas es cómo se calcula el ancho eficaz. Se dan las reglas para calcular el ancho eficaz en función de ¿qué? De lo de siempre que vimos para las clases, de la geometría, de las esbelteces, de la posición de la fibra neutra, del nivel tensional y del proceso de construcción, si es soldado o armado. Y en función de todo eso se pueden hallar los anchos eficaces, que eso ya es objeto de otra de las presentaciones que tenemos. Aquí solo queríamos presentar el concepto y que se viera bien claro que el momento resistente de una sección clase 4 es menor que el momento elástico de esa misma sección. ¿Cuánto menor?
Pues vamos a verlo cualitativamente.